Bueno, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí con ustedes. De nuevo en Human Race Project. Honrando nuestro compromiso con la constancia y con nuestros queridísimos oyentes. ¿Cómo les va, jóvenes? ¿Cómo está, señor Manrique? Todo bien, perrito, todo bien. Estamos acá de nuevo con la gente que nos escucha fielmente, tratando de traerles variedad, tratando de darles contenido para que se nutran, ¿verdad? Porque justamente el capítulo de hoy tiene que ver mucho con lo que sucede actualmente. ¿Usted cree que nuestros oyentes son de esas personas que tienen cascos de aluminio y esas cosas? Hace poquito, mire que yo pensaba que eso era solo de películas, pero estaba mirando un live del tema del eclipse Sí. y, y vi unos personajes con casquitos de aluminio. Y Ah, ok. no me Deben ser pareció esos bien. que piensan que están tapando la lámpara del domo porque la están limpiando o alguna vaina así. No, sí, créanme que lastimosamente estamos en el 2024, pero todavía hay gente que piensa cosas así bien esotéricas al respecto de un fenómeno tan lindo como fue el eclipse, por Sí. ejemplo. Y bueno, dicen cosas de demonios y mil cosas. O sea, mejor dicho, a lo Sí. que sentémonos a hablar de lo que vinimos a hablar, que está un poquito más acercándose a lo que está pasando, ¿no? En la frontera digital. Sí, algo más civilizado, realmente. Ok, no, bien, sí, claro, por supuesto. Eh, ya, volviendo al hilo. No, sí, efectivamente el tema de hoy es un tema muy interesante que surge digamos que a raíz de un artículo que escribí y una idea que básicamente yo sé que todos la tenemos y a todos nos ronda, pero la idea es darle forma y llevarlo a un plano debatible donde todos podamos hablar y decir, oiga, sí, o también oiga, no, o lo que dé lugar. Ujú. Y el Exactamente. episodio del capítulo será el mismo episodio perdón, será el mismo nombre del artículo, que es el hecho por humanos es el nuevo hecho a mano. Exactamente. ¿Qué, bueno, qué significa esto básicamente? O mejor dicho, ¿cuál es la dualidad que se busca con esta comparación conceptual? No es nada del otro mundo, realmente es algo sencillo, pero que puede derivar en aristas muy complejas. Y es que, bueno, no sé si eh, pongamos un contexto primero inicialmente, y es que ahorita la IA está potente, la IA está pegando demasiado duro y cada vez es más un tema más relevante y más vigente. Y pues como es así, como está tan en boca de todo el mundo, es normal que se empiecen a generar debates, unos sensatos, otros no tanto, y el tipo de debates que tendría las personas que mencionó Gregorio con el casco de aluminio, ¿no? Exactamente, exactamente. La idea precisamente es tratar de darles su dosis de Human Race Project para que estemos un poquito más enterados de lo que sucede, porque es inevitable, ¿no? Hay una creciente ola de el tema de las inteligencias artificiales. De hecho, el capítulo anterior justamente mencionamos un poco Claro, con al Her. respecto exacto, con el podcast sobre Hair. Entonces la idea es ver cómo está afectando eso en la sociedad contemporánea, cómo es ese impacto de las inteligencias artificiales que crece día a día, porque lo vemos, ¿no? Cómo afecta la creatividad, la producción artística, cómo hay muchísimas ramas que se han venido afectando, entre comillas, de cierta manera, de esta ola de inteligencias artificiales que crecen de manera gigantada todo el tiempo. Y Sí. cómo el hecho a mano, ¿no? El título me parece súper interesante. El hecho a mano pasa a ser hecho por humanos, ¿no? Esas obras hechas en casa, el handcrafting que también se dice en inglés. Porque cómo no, cuando uno realiza una obra con sus propias manos y llevémoslo a la cotidianidad, cuando hacemos algo, una manualidad, cómo no nos sentimos de bien cuando vemos el producto terminado, ¿no? Es dar vida, es una forma de darle vida a alguien, a algo. Es como parir, pero no Así tan es. doloroso, sí. Pero bueno, lo que pasa es que aquí es donde uno tiene que empezar a enlazar los conceptos y volviendo al tema de las IAs, desde el lenguaje parte la inteligencia humana, entonces utilizando justamente ese lenguaje,
es que uno identifica cosas, identifica patrones e identifica los cambios que están ocurriendo a su alrededor. ¿Por qué este nombre? O bueno, ¿por qué esta comparación? ¿Por qué esta analogía? Y es muy sencillo. Bueno, en las revoluciones industriales que sacudieron el mundo, económica y socialmente hablando, que fue de las primeras cosas que se empezó a ver así como, uy, qué vaina tan áspera, esto es lo más genial del mundo, esto va a revolucionar de verdad la forma en la que el ser humano comercia y puede, digamos, desarrollar su economía. Digamos que más que la automatización, la creación de líneas grandes, líneas monumentales, De líneas producción, masivas de claro. producción. Ujú. Volviendo a mi amiguito Henry Ford, a todas esas personas que dijeron, oye, vamos a crear fábricas y aquí vamos a a empezar a crear el futuro. Luego, a medida que el tiempo avanzaba, pues las máquinas hacían que las fábricas fueran más grandes y que todo fuera como más en línea, más masivo. Y pues poco a poco se fue prescindiendo de algunas personas, ¿no? Así es, ¿no? Pues creo que también, creo que en algún capítulo mencionábamos también como el tema de los escribas, ¿no? En su momento también cuando llegó la imprenta, también fue como un auge interesante en cuanto a que de esas polémicas que se han generado en la actualidad con programas como Dalí, ChatGPT y otras que supuestamente reemplazan, ¿no? El imaginario humano y el capital humano, cuando entendemos que son simplemente otras herramientas más que va a tener el ser humano para codearse, ¿no? Para de una forma más eficiente sacar un producto. Así que eh, el hecho a mano, justamente, entra a tener un papel fundamental con esa Sí, conexión única que necesita el ser humano, ¿no? sí, Porque son muchas veces medios. hemos visto y creo que son bien interesantes esos videos sobre... Ponen a expertos a comparar qué está hecho por una IA y qué está hecho por humanos, ¿no? Y ver dónde están esos matices, ¿no? Esos errores que son, digamos que, tan típicos de la IA en estas etapas de, digámoslo, de su infancia. Y dónde está el detalle humano. Sí, pero no, no, bueno. Sí, básicamente ese es el concepto, ¿no? Pero no nos adelantemos, recorramos un poco más la historia. Hasta ahora estamos en las máquinas de vapor, estamos en las máquinas rudimentarias que forjaron la revolución industrial. Vamos ahí. Nadie sabe que va a existir algo llamado ChatGPT. Nadie sabe que nacerá un loquillo llamado Sam Altman o que va a nacer Elon Musk. Nadie lo sabe. Estamos aquí en 1890 y tantos. Yo me estoy tomando un whisky, me estoy fumando un puro y ya, estoy viendo cómo mis obreros trabajan. Pero yo digo, oiga, sí, marica, al final yo considero que necesito más dinero y necesito empezar a producir más. Si yo puedo hacer que lo que ese obrero hace, lo puede hacer una máquina, es más, lo que esos 100 obreros que yo estoy viendo en este momento, lo puede hacer una sola máquina, gastando un 10% de lo que tengo que gastar en dinero, pagando las nóminas de estos obreros, pues vamos a hacerlo. Y ahí es donde esa, digamos que automatización, de alguna forma, empieza a ser como, ¿cómo decirlo? Como un poquito deshumanizante, porque ya al final entra una apatía total donde dice, mira, a mí no me importa si se van a quedar sin trabajo y sin qué comer. Simplemente yo necesito que esto me genere las, digamos que utilidades que yo requiero para que mi negocio, y no solo mi negocio crezca, sino para que yo pueda vivir con demasiados lujos y demasiadas excentricidades. Ya desde ahí uno empieza a ver que esas automatizaciones o esas líneas monumentales y monstruosas no son muy humanas, que digamos, ¿no? Sí, aparte que creo que es bien importante en no centrarse como en un tema de bandos, como usted lo mismo lo dice en el artículo, porque la idea es justamente desde un punto crítico tratar de analizar todo este tema, ¿no? De cómo ese crecimiento exponencial que empezó a darse, ¿no? Con la revolución industrial, con el desarrollo de producción, con el desarrollo del capital humano y de cómo nuevas posiciones se fueron gestando, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con el desamparo que existe, ¿no? Por el tema de las super
industrias, ¿no? Porque, por ejemplo, en temas de, usted lo mencionó, a Ford, por ejemplo, en todo el tema automotriz, cómo pasó de mano de obra a, a puras máquinas que empezaron a ensamblar todo este tipo de, por ejemplo, de automotores, ¿no? Entonces creo que a medida que van incrementando este tipo de producciones, también se van abriendo otras facetas, otros puestos de trabajo, que la idea es que desde el ser humano pues vayamos ocupando, ¿no? Sí, sí. Y digamos que esa es la idea, ¿no? Como que convivir bien con todos los cambios que está experimentando toda la humanidad y que sea una metamorfosis positiva. El caso es que, bueno, no es tampoco del todo tan fácil, ¿no? Porque hay cambios de esos que son tan abruptos que de alguna manera, volviendo al caso que yo había planteado, se pueden tornar deshumanizantes. Y cuando en esa época, en la Revolución Industrial, pasó todo el asunto, pues bueno, hubo digamos que varias disyuntivas, pero se empezaron a desarrollar conceptos para soportar eso, ¿no? Bien, listo, ya todo se automatizó, hay unos empleos nuevos, otros se cancelaron y el ser humano se vio obligado a estudiar y a capacitarse más, y eso está muy bien, lo veo muy bien desde que se hagan una transición, digamos que tranquila, no con traumatismos sociales. Pero entonces... Pero mire que lo que usted dice, o sea, no es algo que se va a dar de manera No. Pacífica ni de manera Siempre los cambios pronta, son así. Estamos bien, exacto, los cambios ya lo dijimos en algún otro capítulo, son violentos y ahorita justamente estamos viviendo ese Pero auge, quitar los riesgos no es porque posible, mitigarlos sí. Claro, exactamente, ahorita el debate está en boca de muchísimos puestos de trabajo que están justamente en este debate. Bueno, qué tan bueno es, qué tan positivo es, me va a quedar sin trabajo o no. Sí, exactamente. Pero ahí es donde empiezan a llegar cosas y ahí es donde aparece por primera vez el bonito término de hecho a mano. Se empezó a ver que, pues claro, que las maquinarias gigantescas y las líneas de producción monstruosas podían, digamos que fabricar más unidades más rápido y eso era más rentable al final. Pero eso aumentó de forma muy drástica el tema de la oferta y pues naturalmente va a cambiar la demanda. Ya había muchísimos productos o muchísimas unidades disponibles y ya están circulando en el mercado. El problema, uno de los problemas que esto puede llegar a tener, era que la calidad se veía comprometida un poco. Y al final ya eran tantos productos circulando que tanto la calidad como la exclusividad, por decirlo de algún modo, se veían ya afectados. Entonces, ¿qué pasó? Pues que los artesanos comenzaron a utilizar el término de hecho a mano. Y entonces todo lo que era hecho a mano se preciaba por algo con mejor calidad, por algo más exclusivo, claro, que pues no lo iba a tener todo el mundo. Y asimismo, con eso en mente, pues el asunto, digamos que empezó a verse desde otra arista y cobró esa relevancia. Entonces la gente decía, bueno, sí, yo tengo, no sé, esta chaqueta de fabricación lineal, que hay muchísimas, hay 200.000 circulando. Sí, muy claro, buena, barata y todo, pero vean esta que me está ofreciendo esta otra persona con su pequeño local. Es una chaqueta también hecha en cuero, pero pues con una... ¿Cómo es que se le dice al arte trabajar el cuero? ¿Una marroquinería? ¿Es la vuelta? Sí. No sé. Bueno, una curtidora, digamos que una curtiembre. Una curtiembre tradicional. Sí. Entonces, wow, mira, esta es muy buena, solo hay una. Ahí está la diferencia, sí, claro, ahí está el valor Exacto. Agregado. No es tan industrial, es hecho por una persona, en su taller, es artesanal. Por ahí la tendré yo y el vecino y 2 personas más. O si le digo, hágame un diseño exclusivo, me lo va a hacer. Las costuras no son pegadas así como al afán por una máquina, sino por una persona que lleva mucho tiempo haciéndolo. Y eso empezó a acuñarse en demasiados sectores industriales y económicos. Y también en el barrio, o sea, justamente el hecho a mano pasó a ser parte de ese apoyo local que se le brinda al comerciante. Autonomías emergentes de los mercados locales, eso es. Véalo, ahí está el tecnicismo. pero volviendo al tema de que yo lo puse como ejemplo, ¿no? El tema del handcrafting y del artacazo artístico que a veces se manda a muchas personas y hoy en día lo vemos aún más, ¿no? Porque sí, como usted dice, ¿no? El Made in China
que vemos, o el Made in Taiwan, que está súper industrializado, que ya sabemos y tenemos una idea de la calidad. Hay muchísimas empresas que hacen el outsourcing de otros países con manos de obra muy económicos, muy baratos. Pero cuestionables. Ya casi, exacto, ya rayando con el tema de la explotación. Y cuando ya encontramos piezas hechas por personas que se dedican y llevan años, inclusive en nuestros algoritmos podemos a veces darnos cuenta, ¿no? Encontramos de esas personas con un talento increíble para hacer piezas magníficas, artistas que se dedican a hacer pinturas, artistas que se dedican a hacer obras de arte en piedra, que dedican muchísimas horas de su vida para hacer una sola pieza. Y ahí entramos con el tema de la exclusividad y el precio, ¿no? Como lo estaba mencionando usted. Sí, exacto. Y el hecho a mano como el valor agregado, porque va más allá de un producto. Esa exclusividad que se genera. Y el alma. Ya tiene la impronta del artesano que la hizo. No es una máquina la que cosió las costuras, la que no. O la que hizo los grabados, si se tratara de, no sé, de un plato, de lo que sea. Es una persona, es una imprenta humana. Y aquí ya empezamos con los términos claves. Es algo humano, tiene alma, por decirlo de algún modo. Entonces, se puede decir que tiene eso ahí. No es algo frío, no es algo muerto y vacío, sin alma, sino es algo de verdad que le costó a una persona, primero que todo, aprenderlo. El tiempo que se demoró aprendiéndolo y el tiempo que tardó haciendo uno tras otro y ganando la experiencia que hoy le dio la destreza para hacer eso. Entonces, ese concepto en definitiva fue muy contestatario ante las revoluciones industriales y las automatizaciones mecánicas de los procesos de manufactura. Eso fue un hito, pero la respuesta de las sociedades y la respuesta del ser humano fue magnífica con nuestro queridísimo hecho a mano. Ahí. Y que bueno, justamente viene como advenimiento de lo que está pasando con el tema de las inteligencias artificiales, ¿no? Y de cómo vamos a empezar a ver productos. Y yo creo que hoy en día ya los podemos ver, ¿no? Hay muchísimos canales que están automatizados por guías, tanto en videos como en su voz. Y que si bien son herramientas, vamos a empezar a ver una sobreexplotación de las mismas. Y vamos ahora también justamente a darle ese valor agregado a esos productos que sean hechos por humanos, como sugiere el título. Correcto, exacto. Eso es como en esa misma vía, porque yo, y por eso también lo planteé desde esa perspectiva cíclica, esa era el paralelismo, esa misma vía sí. evolutiva, tanto el objeto en sí inicial o el ente configurador, que para muchos es el agente del caos, cambia igual que cambiaría la reacción o la respuesta de los seres o de los, digamos que, ecosistemas o sociedades afectadas. Entonces, ya pasó un tiempo y el hecho a mano sigue hoy, marica. Por ejemplo, hoy yo, si puedo escoger entre algo hecho a mano y algo con su elaboración industrial y pues yo seguiría decantándome por lo hecho a mano, pese a que ya hoy, pues, marica, después de tanto tiempo, luego de la revolución industrial y de las primeras máquinas y de la primera mecanización de los procesos, pues claro, la tecnología ya es mejor y ya se puede decir que la calidad también ha mejorado muchísimo. Aún así, esa impronta humana sigue siendo ideal, o sea, sigue siendo para mí una prerrogativa necesaria. Sí, siempre lo va a ser. O sea, a veces lo que usted, perdón, digo un comentario antes de que continúe. Usted mencionaba el tema de los loquitos del gorro metálico, que a veces nos tiran estas perspectivas futuristas todas locas con Skynet y toda la vuelta. Sin embargo, el humano siempre va a necesitar de contacto humano. O sea, siempre van a haber muchísimas posiciones en las cuales ninguna máquina va a ser capaz de generar respuestas que el ser humano vaya a poder hacer. O por lo menos estamos muy en un panorama muy lejano aún. Entonces el hecho a mano, el hecho por humanos va a ser vital. Correcto, ahí es donde entra esto. Ya no es que sea hecho a mano, y de hecho antes, o sea, también era que se trataba de una especie de reemplazo de máquina a humano, pero era diferente, porque al final, bueno, lo que reemplazaban eran procesos mecánicos.
Ahora estamos viendo que los procesos que se están reemplazando no son mecánicos, son procesos cognitivos, son procesos incluso artísticos. No digo que sea arte, sino procesos que emulan el arte. Y ya se está, o sea, pasa de reemplazar el aspecto mecánico o al aspecto físico al aspecto mental. Porque ya uno ve con la IA generativa y con los avances que ha tenido, porque es que entre un año y otro el desarrollo de la tecnología de los Transformers brutal, hizo sí. que la inteligencia artificial se volviera mucho más potente. Y con los modelos de lenguaje, por eso dije que el lenguaje es la base de la inteligencia humana, y aquí en la informática ellos se dieron cuenta. Y ya en vez de hacer que un algoritmo aprenda de la forma tradicional, ir a metiéndole y metiéndole datos hacia el algoritmo a mano, lo que hacen es ponerle una fuente inagotable de información. Le ponen demasiada información, y pues el código, el sistema o lo que sea, empieza a absorber todo eso, como una máquina, como una vaina que absorbe y absorbe y absorbe. No sé, me hace evocar a la máquina que sale en el video de Do the Evolution de Pearl Jam, que se traga el mundo, empieza a tragarse de a poquitos. Eso, así funcionan esos algoritmos modernos, y aprenden de todo, bueno, aprenden absolutamente de todo, y ya son capaces de no crear, porque siguen sin poder crear desde ceros, sino que lo que hacen es tomar cosas que ya existen navegando o en la internet o en sus bases de datos. Entonces, si crean un poema, leen en un instante, en un segundo, todos los poemas que tienen en sus bases de datos, y a raíz de eso empiezan a hacer como combinaciones y crean el suyo propio. Crean entre comillas, el usuario no me ve porque estamos en un podcast y no en un video, pero estoy haciendo el símbolo de comillas. Entonces, claro, así con todo, con imágenes, con ilustraciones, con pinturas, con todo. Y ya se puede decir que reemplaza parcialmente al ser humano, pero es igual. Es como la maleta que se hace por una máquina. Es algo sin impronta humana, perdón. Es algo sin alma. Y es que hay que entender que, digamos que para ejemplificar de manera bien en plastilina, bien sencillo para que de pronto se tenga una idea más precisa de cómo empezó todo esto. El mismísimo autocorrector, el mismísimo sistema que tenía el teclado que usamos para comunicarnos, ¿no? Que sugiere ciertas palabras. De esa forma es como sucedió, como empezó todo el tema de esos modelos de lenguaje. Con lo que usted dice, ¿no? Hay una cantidad muy grande de información, y la inteligencia artificial lo que empieza a hacer es un juego en donde empieza a colocar, digamos que autocompletar, y con algo que tenga un sentido, ¿no? Ya después entran más tecnicismos, pero digamos que son modelos que empezaron de esa manera, para ponerlo un poquito más sencillo. Correcto, así mismo. Esa es la relación causal que hay entre ambos escenarios. Ajá, entonces bueno, eso para más o menos ponerlo así como ejemplo tranquilito. Porque sí hay una línea delgada, ¿no? Entre esa obra, entre comillas, de vuelta. No es un video, pero estoy haciendo las comillas. Eso que genera la inteligencia artificial. Y creo que tanto usted como yo, o las personas que están interesadas en el tema, nos voló la cabeza todo el tema de cuando empezó a salir Dalí para el público, cuando empezamos a poner nuestros propios inputs y ver las cosas que eran capaces de hacer las IAs. Sorprendente, sí. Sorprendente es. Ahora el tema es que, como lo dijimos, estamos en un momento en donde, digamos que en las etapas primarias, ¿no? de estos modelos de lenguaje, donde cada día va aprendiendo más de cierta manera. No utilicemos por ahí la palabra aprendiendo, ¿no? Pero tiene más acceso a más información, a más datos, y eso es lo que empieza ya a jugar con el tema de lo que genera, ¿no? De esa tecnología de Transformer que usted menciona, esos algoritmos y esas redes neuronales que existen para generar el output final, que es lo que al final uno dice, esto me como de que es una obra hecha por un ser humano. Sí. Tiene tiene un alcance bastante importante. Así que esa delgada línea, ¿no? Que existe ahí entre obra, o sea, es algo que la IA generó, o es simplemente una aleatoriedad que tiene sentido, ¿no? Sí,
De hecho, es aquí donde uno empieza a mirar hacia el futuro y dice, bueno, ya actualmente puede hacer esto. Está en condiciones de hacer, no sé, tal tipo de producciones. Más adelante obviamente va a ser fuerte. Aparte de que nosotros lo decimos y usamos las versiones gratuitas. O sea, sin tener que ir tan lejos. Sí. Las versiones de pago deben ser más usamos brutales. O sea, digamos que escuchaba a un productor de cine hace poco en un podcast también hablando al respecto, porque él simplemente mencionaba que había mucho paro, ¿no? Alrededor de todo el tema de las inteligencias artificiales y los despidos y el tema de los sindicatos alrededor. Creo que fue por el tema de los sindicatos de autores en Hollywood. Porque había mucha polémica con las películas que se hacían últimamente con una calidad paupérrima, que son películas que vemos en cine y que uno dice, parce, esta mierda que la escribió 4 personas para escribir. Exactamente, o sea, que uno dice, pero esta mierda no tiene sentido. Entonces, él simplemente mencionaba que era otra herramienta más, o sea, así como en algún punto sucedió con las personas que hacían, y corrígeme porque no me sé el nombre, que hacían caligrafía para el tema de anuncio, cuando utilizaban las fuentes, ¿verdad? Y que luego ya el programa ya las tenía en default, entonces el ilustrador simplemente lo ponía en un programa. O sea, en ese momento se decía lo mismo, ¿no? No, pues ya la persona que lo hacía a mano pues ya perdió su empleo, pero esa persona simplemente tenía que aprender la herramienta porque era una forma de ahorrarse el tiempo de escribir tantas cosas, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Lo mismo pasa con esas herramientas, o sea, esas herramientas son para utilizarlas y reducir el tiempo que uno empieza a utilizar para hacer determinado son producto, herramientas, ¿no? exacto. No es el ser humano nuevo, no es por ahora. Es una etapa transhumanista, ¿no? O por lo menos sí. Por ahora no. Por ahora estamos muy lejos de que eso suceda. Porque volviendo a lo que dijimos en el podcast de Her, es una inteligencia artificial hasta ahora la inicial, ¿no? Sigue la general y luego la super. Ya la super es básicamente la condena universal. Perdón, mundial. Pero, exacto. Entonces, con todo eso en mente, digamos ahí es donde uno dice, bueno, mucha gente ya se está decantando por las opciones que ofrece la IA, que llevándola a la metáfora del concepto del podcast y del concepto del artículo, lo que significa eso es que se están decantando por productos ya hechos por la línea de producción masiva, por la máquina que no tiene emociones, ni sentimientos, ni ningún tipo de alma que le pueda generar una impronta a lo que hace. Perfecto. Mucha gente se está decantando y mucha gente lo va a hacer, y a medida que estos sistemas se avancen, lo van a hacer más personas. Pero ahí es donde uno dice, hostia, espérenme un segundo entonces. Ya hay gente que actualmente, porque es la novedad, uy, sí, mire, esta canción la hizo un robot. Bueno, claro que si es la de Bad Bunny, hombre, cuidado, pero bueno, no vamos a entrar aquí a hablar de gustos musicales. Pero sí, la gente tú dices, vea, esto le hace un robot. Esta ilustración la puedo hacer aquí por Dalí, simplemente sin pagarlo, hasta con la versión gratis me baneo, con esto hago mi propio logo y no le pago al ilustrador del barrio los 80,000, 90,000 pesos que pida, lo que sea, no sé. Perfecto, soy un crack, me lo ahorré. Y así con todo, con dibujos, con muchas cosas, con, no sé, con poemas. Ahora la gente ya ni siquiera se molesta en si tiene que hacer un discurso para algún tipo de evento, ya no lo hacen, ya no lo piensan. Y no, sí, pues en la universidad, o sea, en la universidad el uso de ChatGPT es casi que fundamental. Ya, marica, o sea, lo que uno era en la encarta o los libritos manuales, esta gente ya escucha ChatGPT, güey. Exacto. De hecho, pues también se está invirtiendo mucho en softwares que puedan identificar, ¿no? Que eso fue hecho por una IA. Entonces, sí, es un boom que si el oyente por ahí no está enterado, pues es algo que está sucediendo. Exactamente, ¿no? Y entonces la gente ya se está decantando y lo va a seguir haciendo más y más y más hasta llegar a un punto, o sea, esta es como mi predicción, ¿no? Llegar a un punto en el que, digamos que los artistas o la economía creativa
Es la famosa economía naranja, que eso no es un término que se haya inventado nuestro expresidente Iván Duque, sino que es algo que ya existe. Ni una canción. No, sí, eso de hecho es algo que ya existe. Planteado aquí un paréntesis, un disclaimer. En el libro de Economía en Colores de Xavier, yo iba a decir Xavier, Sala. Xavier, profesor Xavier. Es un catedrático de la Universidad de Columbia en Nueva York que hizo el libro llamado Economía en Colores. Xavier Sala Martín. Y él ya plantea que hay tipos de economía según su enfoque y según su sector. La economía naranja es la economía del sector creativo. Entonces, llegará un punto de inflexión donde habrá crisis. Pero como que la gente dirá, venga, sí, uno lo puede hacer, una persona sin conocimientos lo puede hacer con una herramienta de inteligencia artificial. Pero el plus es que, a ver, al final puede que la calidad sea la misma o puede que hasta lleguen a ser mejor la calidad de las máquinas. Pero entonces la elección no va a ser por calidad, sino por exclusivamente el tema de la impronta humana. Porque eso tenga alma, porque sea verdadero arte. El arte es algo que es un mecanismo, tratando de utilizar una de las definiciones más simples. El arte es un móvil que le sirve al ser humano para poder expresar lo que está sintiendo y para poder hacer una definición de la interpretación que tiene con la existencia y con la relación universal. La máquina no lo va a hacer. Así, digamos que configurada como un cerebro humano, no va a experimentar lo que es verdadero arte. Entonces ya la gente va a empezar a decir, oiga, sí, la verdad, puede que esta máquina haga el super cuadro del siglo, pero no, hombre, yo quiero comprar un óleo que pintó a tal persona porque es que ahí está plasmando lo que siente, ahí está plasmando su forma de ver la vida. Entonces aparecerá eso, y ahí es donde cobra fuerza como grito de batalla la expresión hecho por humanos, o el sello hecho por humanos, que por cierto yo ahora lo estoy usando en todo lo que escribo porque quiero acuñar el concepto. Está bien, está muy bien. De hecho, también este podcast tiene ese sello hecho por humanos. Sí, total. No crean que no estamos hechos por ChatGPT ni mucho menos. En su momento era por Loquendo, sí. Cuando se subían videos. Pero no era una herramienta. Hechos por Loquendo Loquendo. lo pensaba, Loquendo no diseñaba nada. Era la persona y usaba la voz de Loquendo. No. Claro, y ese es el concepto, pero hoy en día herramienta. usted encuentra muchísimos canales que están automatizados de esa manera. Soy un y robot. Y como usted lo estaba diciendo. Lo que digo. Lo importante aquí es justamente primero apoyar ese comercio local porque enriquece justamente esa economía naranja. Y creo que quisiera mencionar una palabra que me marcó bastante. Es meraki, no sé si la has escuchado. ¿Qué es eso? Meraki es una palabra griega que significa o que se utilizaba en esa época cuando alguien estaba realizando algo, poniéndole el corazón, poniéndole el alma, ¿sí? Entregándole toda su atención. Y hice un paralelismo cuando leí esa palabra con Voldemort, ¿no? Porque Voldemort de cierta manera imprime en esos objetos una parte de su alma. Entonces, esa persona que está haciendo un determinado producto, bien sea por una retribución económica, bien sea por una retribución artística, por una cuestión personal, está dedicando un periodo de su alma, de su tiempo, de su existencia en realizar ese producto. Entonces, el hecho por humano va a tomar una relevancia importantísima. Exactamente. Sí, eso, digo, o sea, igual que el hecho a mano, es un sello o un movimiento. Yo creo que podemos hacer hasta un movimiento que se diga y que se escuche y que todo el mundo lo sepa, lo fundamos nosotros, el punto. Es un movimiento contestatario, es un movimiento rebelde porque al fin de cuentas nace para defender algo que es el arte que tiene que ser rebelde. Entonces cuando las máquinas nos conquisten, va a ser hecho por humanos, el movimiento que artísticamente va a hacer las funciones del arte de toda la vida, las que por antonomasia han sido su, digamos que pilar, y hay que empezar desde ya. O sea, la IA está muy bien como herramienta, pero uno no exalta lo que hace un destornillador y vea qué bien, o lo que hace, no sé, mire lo bien que corté con este cuchillo un trozo de carne, yo qué sé. No, marica, al final lo que la gente va a valorar es qué tan rica quedó la carne, porque es lo que uno como chef en ese caso lo haría. Es lo mismo, o sea, la IA está bien como herramienta, pero, o sea, no las vamos a dejar que hagan todo el trabajo y que ahora tomen la responsabilidad de crear todo lo creativo de este mundo.
digamos que también va en la gente y en el consumidor. Hombre, Exactamente, no pague, o sea, eso iba a decirle páguele a los porque... artistas, páguele a los creativos, no le pague al bicho. Usa el bicho como herramienta. Exacto, es saber utilizar la herramienta. Yo creo que en eso se reduce esa idea de todo el tema de las inteligencias artificiales y de cómo de pronto la falta de conocimiento para la misma, pues nos puede llevar a esos vicios, ¿no? Y la idea es justamente desde este capítulo y desde el artículo, es darnos una cachetada y decir, hey, o sea, está bien, está la herramienta, pero a ver, hágalo usted, hágalo usted. Ahí está el verdadero cambio, porque justamente si usted se pone a hacer una manualidad hoy en día, usted hace un carpintero, vaya usted a ponerse a hacer carpintería a ver si puede lograr lo que un carpintero con experiencia hace. No, entonces ahí va la crítica. Y aparte también listo, o sea, tampoco es que uno diga, si necesita el servicio para un evento, para un spot publicitario, para lo que sea, de un jingle, un logo y un eslogan, hágalo usted mismo. No, amor, tampoco. Pero si sabe que hay gente especializada, contrate esa gente especializada, pero no deje de enaltecer al ser humano de esa forma. No diga vamos a hacerlo todo con las máquinas, porque seguramente se lo harán, pero no sé, de pronto no logra la conexión con las personas que usted requiere como mercadólogo. Porque puede que, no sé, estoy vendiendo, no sé, aquí tengo un desodorante aquí en la mano. Usted le puede decir a la máquina haga, y la máquina va a coger a base de algoritmos y a base de palabras que encuentra en su base de datos el eslogan, el logo y todo. Pero si lo hace una persona que como consumidor sabe cómo conectar con otros consumidores, el resultado va a ser más efectivo. Entonces, esa es la idea. No es que tampoco lo vaya a hacer todo uno, no, pero si necesita algo especializado, busque a las personas que saben hacerlo, busque a los expertos del tema. Exacto, por algo uno se especializa y uno estudia justamente para dar de la mejor forma un producto acertado. Así que la invitación claramente que está más que resaltada para todos. Reivindicamos otra vez acuñando el tema de hecho por humanos. Sí. Este podcast es hecho por seres humanos. Y la lección también que creo que es importante enfatizar y que la gente debería de verdad tenerlo muy en mente es que esto también es otro llamado alterno que otros escenarios nos hacen continuamente, y es a nosotros también, obviamente, trascender, ¿no? También desarrollarnos, porque esto significa es que cada vez tenemos que aprender más cosas para adaptarnos al mundo que nos rodea. Entonces no basta, o sea, lo leí hace poco en un libro y me pareció muy interesante. Un adulto funcional de la era cuaternaria, no sé, de la época de los cavernícolas, por muy adulto y muy funcional que sea en esa época, uno lo trae acá al siglo de hoy y se muere de hambre. Y viceversa. A mí, por ejemplo, yo sé hacer muchas cosas. Yo en teoría puedo sobrevivir, sé sobrevivir y sobrevivo solo. Pero se me llevan a una época y en un lugar donde, no sé, volviendo al tema, a la época de las cavernas, yo me muero, yo no sé hacer fuego. Yo no podría pelear contra un tigre de dientes de sable. Yo no podría cazar un animal. Y muy probablemente me muera, aunque en mi contexto sea un adulto funcional y sea una persona que pueda sobrevivir. Entonces, el mensaje es ese. Estar totalmente al día de lo que en teoría está imperando en, digamos que, nuestros tiempos actuales. Ser funcionales y con nuestra propia supervivencia en mente y enarbolando las banderas de la humanidad. Es que este nuevo grito de batalla será hecho por humanos, porque somos la especie dominante y la especie que sabe adaptarse, pero no la especie que se pasa todo el día acostado en el sofá comiendo chatarra. También hay que nosotros poner de nuestra parte y, hombre, ser cada vez más humanos en el sentido de ser cada vez más desarrollados, hábiles y diestros. La idea de hecho por humanos es que es una declaración de una propuesta de valor diferencial, definiendo bien las jerarquías entre los productos que hacen los bichos, las máquinas, y los que hacemos nosotros, o la forma en que las usamos a ellas para hacer lo que queramos. No servirle a la máquina. La máquina no sirve. No se les olvide eso. Cada cosa que tenga el sello hecho por humanos gozará de la garantía de ser algo excepcional y fuera de serie, como cuando lo fue hecho a mano. Así es. Gracias. ¿Hay aplausos? La verdad no hay aplausos. Los pondré en postproducción. El editor los puede poner, sí.
Una máquina lo mira, hará. escúchalos, mira los aplausos. Ahí les escucho. Como bolas del mar Bueno, chocando contra las agradecerle, piedras. agradecerle al ser humano que edita esto, el ser humano que se coloca y recorta, que sube la información, no a los productos, a las herramientas, ¿no? Correcto, al ser humano que usa las herramientas. De hecho, nosotros no usamos nada de IA, ¿no? Las imágenes chambonas que ven, las Todavía hago no. yo. La producción, la mayoría se las hace Gorio. No, somos realmente hechos por humanos, de verdad. Muy bien. Por ahora no, sí, por ahora no. Después llega Skynet y Vamos a ver qué sucede, qué nos depara el futuro, a un ver. Bill Gates robot y Pero compra bueno. Human Race Project a su manera. Estoy delirante, perdón. Exceso de Pero bueno, cosas. está bien. Y está ya, bien. amiguitos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Cualquier duda que tengan, ahí están nuestro canal de comentarios Estuvo muy bueno el justamente. capítulo, sí. Así es, así es. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad, Vengan, señor. antes de olvidarlo, en el, no sé, en el video dejo el link del artículo, está en LinkedIn, pero bueno, no, mientras estamos en construcción del Human Race Blog, los artículos estarán por ahí regados. Entonces, les dejo un link de LinkedIn. Sí, después unificaremos todo ese Por ahora el material. link de LinkedIn, luego lo actualizamos, pero sí, vale la pena leerlo, es muy bueno. Lo considero fuera de egos. Hasta pronto. Adiós. Good